La pregunta cero o la pregunta por el sentido de la vida. Gustavo Bueno, filósofo. La pregunta por el sentido de la vida suele ser considerada como la pregunta más profunda de la filosofía, mundana o académica. Incluso se llega a definir al hombre como el ser capaz de interrogar por el sentido del ser, de su existencia, de su vida. Así Heidegger. La pregunta suele formularse de este modo: ¿cuál es el sentido de la vida? No faltan respuestas religiosas, morales, políticas. La vida es la ejecución de una comedia o de una tragedia escrita por un idiota. Pero tampoco faltan quienes no encuentran satisfactorias tales respuestas y llegan a dudar de la consistencia de las preguntas. ¿Acaso tiene la vida sentido? ¿No es la vida un sinsentido, incluso un contrasentido, puesto que acaba indefectiblemente con la muerte? Cuestiones que piden evidentemente un tratamiento filosófico. Filosofías diferentes ofrecerán también tratamientos diferentes que, sin embargo, cuando sean verdaderamente filosóficos, no podrán considerarse como si discurrieran en planos incomunicables, puesto que cada uno de ellos tendrá que vincularse, aunque sea polémicamente, con los demás, a fin de confrontar la estructura de los campos respectivos, medir los propios argumentos y poder fijar su alcance. Nosotros ofrecemos aquí una exposición esquemática del asunto sobre la perspectiva del materialismo filosófico. Análisis de la idea de sentido. La idea de sentido ontológico. El término sentido tiene diversos sentidos. Ejemplos: sentido es un término que se utiliza en múltiples acepciones. Muchas de ellas no parecen tener que ver entre sí, salvo una vaga analogía. Conviene separar de inmediato los usos del término como nombre absoluto, los sentidos externos, vista, tacto, y los internos, memoria, imaginación, estimativa, y el sexto sentido, y los usos en contextos sin categoremáticos, en los cuales el término sentido va siempre unido a una determinación especial: sentido de un texto, sentido de una acción. Sintácticamente pueden presentarse y prestarse a confusión en español sintagmas tales como sentido de un texto y sentido de la vista, pero cabe diferenciar semánticamente ambas situaciones de este modo: en sentido de la vista desempeña el papel de una especificación de un género nominal, sentido como órgano receptor, y el que desempeña la función de genitivo objetivo. Pero en el sintagma sentido de un ademán, la determinación no es tanto una especificación de un género previo cuanto un componente el mismo determinante, un genitivo subjetivo. Por lo demás, caben diversas hipótesis para explicar la conexión entre ambos grupos de acepciones del término sentido y, desde luego, los sentidos, cada uno de los cinco sentidos podrán interpretarse a la luz del concepto sin categoremático
cuando subrayamos el contenido más que el propio acto de sentir. En cualquier caso, nos atendremos aquí exclusivamente al término sentido en su uso sin categoremático, es decir, como término que solo significa vinculado al de sentido de un gesto, pero también sentido de un vector, puesto que la fórmula a la que se acoge la expresión sentido de la vida tiene esta estructura cuando la analizamos en una perspectiva ontológica. No desdeñamos con todo la posibilidad de interpretar el sentido de la vida dando a sentido el alcance de un término absoluto, pero entonces la expresión adquiere una coloración epistemológica más que ontológica, puesto que ella alude a un hipotético órgano o sexto sentido, capaz de intuir o conocer no ya las figuras o los colores, sino la vida o lo viviente en cuanto tal. Así, H. Bergson habló de la intuición como sentido del viviente o ante el viviente frente a lo mecánico. R. Otto habló de la facultad divinatoria como órgano o sentido para captar la vida divina. O. Spengler habló de un tacto fisiognómico como órgano o sentido para captar lo viviente, cultural o espiritual. El término sentido como término sin categoremático tiene, sin embargo, en sí mismo una extensión muy amplia hasta el punto de que incluso cabría pensar semánticamente por la materia en un término equívoco, sin perjuicio de la forma sintáctica común en la que puede ser insertado como término sin categoremático. En efecto, por una parte, sentido de se aplica a materiales propios de las ciencias lingüísticas culturales, como cuando decimos sentido de un texto. Este conjunto de letras arrojada al azar carece de sentido. Igual, el sentido de la secuencia de letras es nulo. Esta traducción no logra sentido, no ya igual al sentido del original, sino ningún sentido. Heródoto nos transmite una célebre anécdota que nos muestra cómo las construcciones culturales, el presente de los escitas, ofrecieron al rey Darío un pájaro, una rana, un ratón y 5 saetas. Puede tener diferentes sentidos, pero pueden ser interpretadas de modos diferentes y aún contrapuestos. Darío lo interpretó así: los escitas se rinden a mi soberanía entregándome el aire, el pájaro, la tierra, el ratón, y el agua, la rana, así como las armas, las 5 saetas. Pero Gobrias, uno de los septemviros que arrebataron el mago trono y vida, dio un parecer del todo diferente del de Darío, pues conjeturó que con aquellos presentes querían decirles los escitas: si vosotros, persas, no os vais de aquí volando como pájaros, o no os metéis bajo la tierra hechos unos ratones, o de un salto no os echáis en las aguas convertidas en ranas, no os será posible
volver atrás, sino que todos quedaréis aquí traspasados con estas saetas. Segundo, pero también en las ciencias etológicas, el sentido de este zarpazo era ahuyentar un enemigo, o bien el sentido psicoanalítico de las convulsiones de este enfermo es nulo. Y por último, en las ciencias físicas y matemáticas, el sentido del vector, pseudovector C, producto vectorial de dos vectores A multiplicado por B, está en la dirección de la perpendicular al plano que forman las direcciones de los vectores A y B. El sentido C presupone que el triedro ABC tenga la misma orientación que el espacio. Otro ejemplo más sencillo. El sentido del movimiento de la flecha disparada es el de la izquierda a derecha. Construcción de una idea funcional genérica de sentido. Podríamos ensayar la hipótesis de que estas diversas acepciones solo tuviesen que ver entre sí vagamente, dada la heterogeneidad categorial de los contenidos determinantes, sentido de la piedra Rosetta o sentido de un vector. Sin embargo, y sin perjuicio de la heterogeneidad, vamos a defender aquí la tesis de que estas diferencias categoriales, lingüísticas, etológicas, físicas, pueden quedar englobadas en una profunda unidad ontológica, porque se refieren al ser mismo o al modo de ser de las diversas situaciones, a la unidad dada en una idea, a la idea de sentido ontológico. Estaríamos ante una estructura dialéctica, porque partiendo de un nivel fenomenológico en el que se dibuja la distinción o separación entre dos fases o momentos de determinadas configuraciones morfológicas empíricas, dos estratos que se nos muestran en una conexión sui generis, nos conduce a un tipo de unidad esencial que compromete la separación fenoménica, que sin embargo sigue siendo ineludible para que se mantenga esa conexión de sentido. De este modo, puede decirse que la idea de sentido referida a una morfología empírica determinada consta de una oposición fenoménica dada en un plano operatorio que hace referencia al sujeto operatorio y que de este modo mantiene su condición de fuente de la configuración de la morfología, que sin embargo ha de terminar siendo rectificada en el plano esencial, pero de tal suerte que la rectificación en la que culmina la idea remita de nuevo a la distinción fenomenológica, al margen de la cual no tendría lugar en la morfología dada esa diferencia de potencial que hace que se forme el concepto de sentido. La distinción operatoria en el plano fenomenológico es, en el caso más sencillo, una distinción entre dos fases o momentos de la morfología, concatenados o asociados por contigüidad. A. Una fase, estado o disposición de entidades corpóreas que denominamos por la letra griega épsilon, necesariamente múltiples, pero no amorfas, que desempeñan el papel de sujeto de atribución del sentido. Diremos que épsilon es aquello que soporta o tiene sentido. B. Una fase
o disposición que algunos considerarán incorpórea, pero que en todo caso sigue siendo material, distinguible de épsilon y separada, entre otras cosas, por una secuencia temporal, al menos en cuanto a su estado de segregación de épsilon, que designaremos por la letra griega tau. El término tau es tal que al componerse con el épsilon le confiere el sentido. Es muy probable que tau se hipostasíe como si fuera él mismo el sentido que ulteriormente es comunicado a épsilon, pero nosotros supondremos que tau solo se constituye como sentido precisamente cuando se comunica a épsilon. Cabría una analogía a la manera como el haz de rayos luminosos procedente del proyector solo se manifiesta cromáticamente al aplicarle sobre la pantalla. Ahora bien, supuesto el par epsilon tau de momentos de una configuración o morfología dada, momentos que en el plano fenomenológico han de aparecer desde luego asociados o concatenados, aunque mantienen su independencia conceptual, se establece en el momento precisamente de conformarse el sentido una conexión no simétrica R función E tau, en virtud de la cual pueda afirmarse que se da una unidad esencial, según la cual tau se nos muestra como constitutiva de la misma unidad o composición de la multiplicidad reconocida en épsilon como razón de ser de la unidad de las partes de épsilon, y determinando la posibilidad de decir precisamente que épsilon está dotado de sentido. Podremos segregar épsilon de tau, pero a costa de, de despojarlo de sentido. Por lo demás, la conexión R puede considerarse dada o bien desde el punto de vista émic del sujeto que realiza el sentido, es decir, como conexión E tau desde el punto de vista del intérprete, o bien desde el punto de vista de ética del observador del intérprete. Cabría formular así la situación: ordo cognoscendi, epsilon es anterior a tau, ordo essendi, tau es anterior a e, en tanto que se presenta como la razón de la unidad de las partes de épsilon. La conexión R de epsilon tau constituye el núcleo de la ontología dialéctica del sentido, una ontología que ha de poder desarrollarse por medio de otras ideas ontológicas con las cuales se interfiere. Las más señaladas para nuestro propósito son las ideas de parte y de todo, aunque también cabría un desarrollo por medio de las ideas de materia y de forma. Épsilon sería la materia y tau la forma. No es que épsilon desempeñe siempre el papel de una parte de tau o recíprocamente, porque caben diversas situaciones. Épsilon puede ser parte de tau o viceversa, o ambas partes de una tercera totalidad. Si interpretamos R como una relación, ¿acaso la idea ontológica tradicional más adecuada para formular la conexión entre épsilon y tau fuera la de relación trascendental a la que nos hemos referido en el capítulo sobre la persona, y llamamos ontológico al sentido dado en esta idea de sentido, por cuanto, aunque el punto de partida de la construcción de la idea sea noseológico, ordo cognoscendi, sin embargo, suponemos que la idea solo se completa cuando va referida al ser o realidad misma de los términos,
ordo essendi. Aplicación de la idea genérica de sentido propuesta al análisis de 6 conceptos distintos que pudieran reconstruirse como modulaciones o especificaciones de la idea general. Apliquemos ahora esta estructura R de epsilon tau a diversas situaciones en las cuales se recojan conceptos tradicionales susceptibles de ser considerados como modulaciones de esta idea ontológica de sentido. 1. Ante todo nos referiremos al concepto de instrumento, en tanto que él puede considerarse como una relación R de sentido. No queremos decir que la relación de instrumento es una relación característica de sentido. El instrumento, unas tijeras, tiene un cuerpo no amorfo epsilon, es decir, una morfología o multiplicidad corpórea que está precisamente configurada en función de ciertos objetivos que no están fenoménicamente presentes en epsilon, que son distintos de él. Por ejemplo, cortar una tela. Cortar una tela es tau y además una operación independiente de epsilon, incluso porque tal proceso puede hacerse con otros instrumentos o procedimientos que no son las tijeras. Ahora bien, el objetivo operatorio de tau es el que da sentido a las tijeras. Epsilon, a su morfología, a su morfología. Las tijeras perderán su sentido, la razón de ser de su morfología como tales tijeras, desconectadas de su objetivo propio. Además, sería un sinsentido utilizar las tijeras en el vacío y sería un contrasentido tratar de cortar con ellas un diamante. Ponemos el ejemplo de las tijeras o de cualquier otro instrumento para mostrar que los términos sentido, contrasentido, sin sentido desbordan el campo meramente lingüístico y se aplican por derecho propio a cualquier campo operatorio. En segundo lugar, citamos el concepto de síntoma en la acepción hipocrática, en tanto él es un contenido o morfología epsilon fenomenológica, corpórea, sensible, rubor, dolor, tumor, calor, que nos remite a una enfermedad o a la salud, si se supone que un síntoma dado en una crisis es el principio de una recuperación de la lisis, que desempeña la función de tau. En este caso, epsilon es parte de tau, pero epsilon es fenoménicamente ordo-cognoscendi, anterior a tau, aunque tau es causalmente ordo-essendi, anterior a epsilon. El sentido del síntoma es la enfermedad y solo ella es síntoma. Desde luego, el sentido de los signos lingüísticos es un caso particular del sentido ontológico. En el análisis sausariano, el significante que no es amorfo, que tiene una morfología constituida por sus rasgos distintivos, es epsilon. El significado es tau. Saussure decía que el significante está presente en el sentido ausente. La relación semántica sigma sobre O es muy práctica para analizar el concepto de sentido, en particular para la situación de los cosignificantes, por ejemplo, las partes de la expresión en terminología de Hjelmslev.
que no son signos por sí mismos o que son signos tautogóricos. Pero hay que guardarse de la sinécdoque que hace el signo lingüístico proposicional el prototipo de cualquier otra relación de sentido, como ocurre cuando se habla, por ejemplo, del lenguaje de los síntomas o del lenguaje de los instrumentos. La relación entre las flechas y el blanco, al cual aquellas van dirigidas, es una relación de sentido, una relación que no se confunde con el concepto vectorial de sentido. El sentido de la flecha epsilon es el blanco, tau, desde el punto de vista del sujeto operatorio, porque si las flechas toman su dirección y sentido es porque están en función del blanco, y esto aunque no acierten. La prueba es que los errores siguen distribuyéndose en función del blanco. El blanco, la diana, es la razón. Por tanto, de la distribución probabilística de los impactos, la diana como objetivo o sentido tau de las flechas puede considerarse como el finis operis de las mismas, pero solo en tanto va configurando por una prolepsis correspondiente a finis operantis. El concepto de sentido de un vector puede considerarse como una especificación del caso anterior. Aquí el sujeto epsilon del sentido es la dirección de la fuerza o del movimiento. Aquello, tau, que confiere el sentido es la derecha o la izquierda, del arriba o el abajo, por referencia al sujeto operatorio, y el sentido se confiere al vector siempre dentro de una dirección dada. El sentido es muchas veces el fin de un movimiento, acción o proceso, pero un fin que debe considerarse intrínseco o inmanente y no exterior al proceso. Intrínseco significa que tau sea la razón de epsilon. No se trata, pues, de que el sentido diga siempre finalidad. La enfermedad no es el fin del síntoma, así como tampoco es instrumento suyo, ni el significado es el fin del significante. Es la finalidad la que constituye una modulación de la idea de sentido ontológico. Por ello, la distinción entre el proceso y su fin es muy difícil en cada caso, y la distinción entre finalidad inmanente y trascendente es muy ambigua. Habrá que determinar en cada caso el criterio de inmanencia, pues si el inmanente por respecto al mismo movimiento, por ejemplo, la flecha disparada en el tiempo T2 y en el tiempo T1, no hay separación suficiente para hablar de fin y de sentido. No cabe decir que el sentido o fin de una masa inercial en T1 sea su posición en T2, pero si es trascendente se introduce un objetivo intrínseco, finis operantis, y entonces tampoco tau será razón de epsilon. En resolución, solo cuando la inmanencia de la finalidad o su trascendencia se diga en términos del sentido tau de epsilon, cabrá decir que el fin es inmanente. En cualquier caso, y aun cuando reconozcamos amplias franjas de intersección entre las ideas de sentido y de finalidad, lo cierto es que no cabe reducir la idea de sentido a la de finalidad, ni recíprocamente la idea de finalidad a la de sentido. El sentido no implica finalidad, salvo prescripción definicional ad hoc, ni recíprocamente.
En efecto, la relación entre la cabeza de un fémur segregado tras un corte anatómico, valga la redundancia, y su aceptábulo puede considerarse como una relación de sentido porque podemos decir que el sentido de acetábulo epsilon, es decir, lo que confiere la unidad sinalógica configuracional a sus partes óseas, es el acoger o encajar a la cabeza tau. La relación R, función de epsilon tau, podrá ser considerada como relación trascendental, puesto que no es posible suponer a la configuración acetábulo como un término una cuya morfología estuviese previamente constituida y que ulteriormente pudiera contraer una relación de ajuste con un fémur al modo de Empédocles, cuando decía, los ojos iban en busca de sus frentes. La relación con el fémur es constitutiva de la misma configuración, acetábulo, pero sería muy forzado decir que la cabeza del fémur es la finalidad del acetábulo. Algunos dirían que entre la cabeza de un fémur y su aceptábulo hay una relación teológica inmanente, pero la teleología de esta relación sería aparente y metafórica, puesto que la relación aleológica teleoclina implica una sucesión temporal entre los términos relacionados, mientras que en el caso de referencia los términos se nos dan simultáneamente y sin solución de continuidad, para decirlo con Letamendi. La relación de sentido es suficiente. En cambio, la distancia espacial entre una cabeza de fémur segregada, por ejemplo, descoyuntada, y su aceptábulo, esta vez que la cabeza tau ha sido segregada y el aceptábulo epsilon permanece segregado, es cuando podemos decir que el sentido de esta configuración epsilon es acoger la cabeza de un fémur. Para un médico podría constituir un finis operantis volver a encajar el fémur descoyuntado en su aceptábulo, pero el finis operis es aquí precisamente el sentido. Por su parte, hay que afirmar también que la finalidad no implica sentido. Podríamos demostrar esta tesis ateniéndonos al campo de sentidos que nos ocupa, el sentido de la vida, pues en este campo, como diremos más tarde, es preciso conocer sentidos aparentes, es decir, no sentidos, sin sentidos o pseudosentidos, pero de tal suerte que tales pseudosentidos pueden resultar precisamente y formalmente de procesos teleológicos muy estrictos, de conductas finalísticamente orientadas. Luego, si esto es así, la presencia efectiva de una finalidad es un proceso práctico o conductual que no garantiza el sentido de la conducta, salvo que se esté dispuesto a no querer distinguir entre el sentido objetivo de la conducta, su finis operis, y el sentido meramente subjetivo y aparente del mero finis operantis. Un individuo obsesionado por construir una máquina dotada de movimiento perpetuo de primera especie, capaz de salvar a la humanidad de su crónica miseria energética, desarrollará una conducta teleológica orientada de su
crónica miseria energética, desarrollará una conducta teleológica orientada por una finalidad precisa. La máquina de referencia puede decirse que la conducta de este individuo será considerada como una conducta proléptica y teleológica, acaso dotada de una alta capacidad integradora de la vida psicológica del supuesto inventor. Sin embargo, desde el punto de vista de la termodinámica, habrá que decir que la conducta de tal individuo carece de sentido objetivo, puesto que el perpetuum móvil es imposible. Un círculo cuadrado ni siquiera podrá nadie considerar inventor a este sujeto, puesto que jamás podrá llegar a construirse semejante máquina. La morfología del artilugio urgido por el citado individuo no puede decirse que tenga sentido, o si la obsesión del supuesto inventor, juntamente con sus recursos, fueran tales que nuestro individuo pudiese llegar a consagrar prácticamente su vida entera a la consecución de esta máquina imposible. Habría que decir que esta vida carecería de sentido, incluso que era una vida estúpida, aunque difícilmente podríamos afirmar que carecía de finalidad subjetiva. Es cierto que no faltarán psicólogos que den por suficiente la finalidad subjetiva como criterio del sentido de la vida, sobre todo si esa finalidad subjetiva logra organizar e integrar los actos del aparente inventor y mantiene su equilibrio psicológico, proporcionándole un objetivo firme, un rumbo seguro que le permita sobreponerse a las adversidades y aún desarrollar las virtudes más elevadas de la tenacidad, probidad, etcétera, del trabajador. Pero este diagnóstico solo podrá mantenerse al precio de ignorar la distinción entre sentido de la vida por su acepción filosófica y moral y el sinsentido o pseudosentido, o si se quiere el sentido meramente subjetivo o psicológico de una vida que será tanto más estúpida cuanto más tenaz y proba se mantenga en la persecución de lo imposible. Cifrar el sentido de la vida en la resurrección de la carne no es aún más absurdo que cifrarlo en la consecución del perpetuum móvil. La relación de intencionalidad, intentio, que los escolásticos analizaron y luego Brentano y Husserl, es una relación de sentido que en cierta medida se supone que en cierta medida se superpone a este concepto. Sin embargo, hay que preguntar siempre, ¿toda relación de sentido es relación de intencionalidad? Originalmente no, porque la intentio hacía referencia a un finis operantis antropomórfico de estructura proposicional, pero eso es síntoma, no es intencional respecto a la de la enfermedad, ni tampoco podría decirse que el sentido de un vector sea intencional respecto de su dirección. Por último, consideremos el caso de la conexión entre un bien y un valor, por cuanto el bien puede desempeñar la función epsilon y el valor la función tau. Así, una interpretación concreta de una sonata para piano de Mozart es un bien, una serie de procesos físicos que soporta un valor,
valor que no se ve comprometido aunque el piano esté desafinado y correspondientemente el sentimiento que produce la interpretación sea sumamente desagradable. Tampoco el valor económico de un billete de banco se ve mermado por el hecho de estar arrugado o desteñido o por el sentimiento de desconfianza inicial que él suscite. Habrá que suponer que el valor es la razón de que las partes constitutivas del bien, los diferentes sonidos, los acordes, el ritmo, etcétera, de la sonata, la textura, manchas de tinta, etcétera, del billete de banco, que aparezcan organizadas del modo como lo están. No atribuimos al sentimiento subjetivo esta función constitutiva del valor y a su través de la morfología del bien, que no les atribuyó el subjetivismo axiológico. Müller-Frauenfeld sostenían que el valor de nuestra sonata, por ejemplo, procedería íntegramente del sentimiento de quien la aprecia o estima y no al revés. La tesis anterior no implica presuponer una concepción absolutista de los valores, al estilo de Max Schiller, como en esencia independiente de los bienes de los sentimientos. Lo que presupondremos es que los valores no son independientes de los bienes, ni estos de los sujetos, dado el carácter necesariamente antrópico de todo bien. Solo que esta referencia antrópica de los bienes a los sujetos no implica la subjetividad de los valores, puesto que estos pueden consistir en la misma conexión de unos bienes con otros a través del propio sujeto, el valor de verdad. El teorema de Pitágoras implica triángulos rectángulos constituidos operatoriamente que desempeñan el papel de bienes, pero no por ello la identidad sintética en la que hacemos constituir el valor de verdad del teorema será reducible al juicio que lo reconoce o al sentimiento de admiración o de certeza que le acompaña. Ahora bien, para aceptar la función constitutiva tau de los valores respecto de los bienes epsilon, será preciso distinguir los valores formales de los valores materiales, pues el valor formal, es decir, el valor reconocido, estimado como tal, puede desempeñar la función tau. Sin embargo, el valor formal reconocido, estimado, puede no coincidir con el valor material, que es el valor genuino. El valor formal, cabría decir, tiene la forma de valor, pero puede ser un pseudovalor. El valor ilusorio, formal, del oro, de el dorado, fue el motivo que determinó la constitución de las múltiples empresas organizadas para explotarlo. La aplicación de la idea de sentido ontológico a la vida humana. La vida orgánica, biológica y vida humana, biográfica o política. Las acepciones del término vida pueden agruparse para nuestro propósito en dos grandes grupos. A, vida como vida orgánica, vegetal, animal. La vida tal como la estudian las ciencias biológicas. Fueron Treviranus y Lamarck quienes inventaron la palabra biología, precisamente para referirse a una ciencia que englobase a la botánica y la zoología como ciencia de los seres vivientes orgánicos. Vida como vida espiritual, la vida divina como vida eterna, interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio, de Boecio,
pero también la vida humana como vida moral, cultural o vida afectada por sus referencias o sus valores, vida tal como aparece en acepciones como vidas paralelas de Plutarco o incluso la vida es sueño de Calderón o simplemente en la expresión común en nuestros días, vivir mi vida. No es nada fácil establecer las relaciones entre ambos grupos de acepciones desde un punto de vista reduccionista. La vida espiritual, al menos la vida espiritual humana, pero teniendo en cuenta que tal espiritual, tan operación del espíritu es la composición de una sinfonía como la construcción de una red de alcantarillado. Es solo un caso particular, una especie de la vida biológica. Por tanto, la expresión vida biológica se considerará redundante, pero el reduccionismo es muy confuso, pues una cosa es el reduccionismo pensando en perspectiva ontológica y otra pensando en perspectiva noseológica. Aquí haremos una pausa y continuaremos en el próximo párrafo, iniciando con qué efectos tiene el reduccionismo ontológico sobre el noseológico. Aquí pausamos.